se me cortó. Bueno, como les estaba diciendo, para hablar del concepto de inteligencia emocional, ¿sí? Este concepto se desarrolló a partir de la unificación de dos tipos de inteligencias que fueron parte de las inteligencias múltiples descritas en los 90 por Gardner, ¿ya? Él plantea dos tipos de inteligencias. Una es la inteligencia intrapersonal, es decir, la inteligencia que evoca al buceo en nuestras profundidades, ¿sí? Tiene que ver con la capacidad de reconocer los aspectos internos de nosotros mismos, ¿sí? Es decir, adentrarnos en nuestras profundidades, en nuestras preferencias, en nuestras habilidades, nuestros recursos e intuiciones. Tiene que ver con el acceso y el reconocimiento de nuestra vida emocional. Es decir, con el reconocimiento de lo que son nuestros sentimientos y nuestras emociones. Es la inteligencia que permite, chiquillas, poder discriminar frente a lo que nos está pasando, poder reconocer, ¿sí? Y ponerle nombre a la emoción que estamos viviendo, ¿sí? Y saber cómo enfrentarnos a ella. ¿Ok? La inteligencia intrapersonal es la inteligencia que nos permite el proceso del autoconocimiento. Es decir, conocer en qué estado se encuentra la persona cuando enfrenta una determinada situación. El autoconocimiento tiene que ver con la activación de la conciencia, ¿sí? Con el estar consciente de lo que está sucediendo, de lo que nos está pasando, estar consciente de nuestras reacciones, de cómo estamos sintiendo y vivenciando estas reacciones y qué efectos desencadenan o tienen en mí estas reacciones, ¿sí? ¿Qué efectos tienen en mí y qué consecuencias causan en el entorno? Reconocer qué nos pasa con la emoción, qué nos pasa con la rabia, por ejemplo, con la pena. ¿Se acuerdan cuando trabajamos eso, cuando hablamos de la emoción y del secuestro emotivo? Bueno, la inteligencia intrapersonal es el elemento, ¿sí?, que nos permite poder conocer todos esos aspectos, todos esos agujeros que están en nuestro interior. Es la capacidad de poder adentrarnos en nosotros mismos, ¿sí? Es decir, que a partir del autoconocimiento, que es el proceso que promueve la inteligencia intrapersonal, ¿sí?, el autoconocimiento es la base para que nosotros podamos desarrollar el autoconcepto, la autoestima, la autoaceptación y el autorrespeto, ¿sí? A partir de este proceso de adentrarnos y de reconocer lo que nos está pasando, cómo nos está pasando, cómo lo estamos sintiendo, ¿sí?, y qué consecuencias esto nos está provocando, ese proceso de conocernos y reconocernos a nosotros, ¿ya?, es la base para que en nuestro proceso de construcción podamos desarrollar el autoconcepto, la autoestima, la autoaceptación y el autorrespeto. ¿Ya? Esto fue lo que Gardner describió como inteligencia intrapersonal, ¿sí? El otro concepto desarrollado por Gardner fue el de la inteligencia interpersonal, es decir, hacia afuera, ¿sí? Recién vimos cómo y de qué manera se iban desarrollando las habilidades para descubrir lo que está sucediendo en nuestro interior, ¿sí? La inteligencia interpersonal lo que hace tiene que ver con reconocer y aprender a distinguir lo que sucede con las demás personas, con nuestro entorno. Es decir, poder conocer y distinguir los estados emotivos de las personas, sus contrastes de ánimo, las diferencias en su temperamento, en sus motivaciones. Poder entender lo que le está pasando al que está afuera, ¿sí?
tiene que ver con la capacidad de comprender el funcionamiento que tienen las personas. Aprender cómo funcionan, cuáles son sus motivaciones, ¿sí? Y en ese sentido, al aprender cómo son estas personas, uno puede facilitar o ayudar en sus procesos. Cuando uno ha desarrollado esta habilidad, es capaz de poder leer las intenciones de los demás, ¿sí? Como que uno desarrolla una mirada mucho más profunda en relación a lo que el otro te está diciendo. Por lo mismo, el desarrollo de este tipo de inteligencia conlleva dos componentes, ¿sí? Que tiene que ver con dos habilidades sociales, chiquillas, que nosotros trabajamos y conversamos, ¿sí? Que tiene que ver con la empatía y la habilidad para relacionarse efectivamente con las demás personas, es decir, la asertividad. ¿Ya? Los componentes que permiten desarrollar este tipo de inteligencia es la capacidad de sintonizar emocionalmente con lo que la otra persona está viviendo, ¿sí? Y la capacidad para poder comunicarse de manera efectiva y clara con las demás personas. Eso es lo que nos permite, por un lado, tener la capacidad sensitiva, ¿sí? Pero tener claras nuestras motivaciones personales. ¿Se entiende? Entonces, chiquillas, cuando hablamos del concepto de inteligencia emocional, estamos hablando de la unificación de estos dos tipos de inteligencia, ¿sí? Por un lado, de la capacidad de mirarnos y adentrarnos en nuestros propios procesos, en nuestros adentros, de reconocer lo que estamos sintiendo y cómo lo estamos sintiendo, pero también de reconocer cómo lo está viviendo la otra persona, ¿sí? Es decir, tener la capacidad para poder empatizar con los procesos que el otro está viviendo, poder comunicarme de manera efectiva con esa persona. ¿Ya?